Bueno, queremos darle los buenos días a todos los participantes. Gracias por estar presente y bienvenido a esta capacitación denominada Azure Site Recovery, donde vamos a abarcar lo que es la parte de la replicación, recuperación y parte del contenido que vamos a estar visualizando hoy va a ser el concepto de lo que es un DRP, que es un DRP, la arquitectura básica de la replicación del Azure Site Recovery y las compatibilidades sobre los diferentes motores de virtualizaciones que existen, cuáles son sus beneficios y al final vamos a ver una demostración. Mi nombre es Eligio Camacho, soy un consultor de Azure para ustedes y vamos a dar el inicio. Como es de costumbre, vamos a iniciar con lo que es una pregunta en base a lo que es el alcance del día de hoy. ¿Ok? Y entonces podemos arrancar con ¿qué es un DRP? Antes de conocer lo que es el producto que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Para muchas personas un DRP es un documento, para otros es un cumplimiento y para otros sencillamente es un plan de recuperación ante desastre. ¿Ok? También este es importante antes de mencionar lo que sería el término como tal, es que en tecnología es importante para definir lo que es un DRP, tener en consideración que no es solamente el servidor o la base de datos o el de tecnología es el responsable. Sí, hay que tener en consideración que para definir un DRP o un plan de DRP es importante tener que hay que considerar que abarca mucho más allá de eso. Como vemos en pantallas, en tecnología, un desastre no se limita a un ciberataque, a un problema de seguridad. También tenemos que tener en consideración eventos inesperados o naturales como cortes eléctricos, desastres naturales, que incluyen terremotos, huracanes, incendios y también fallas internas dentro de toda esta localidad, oficina o sucursal. También tenemos que tener en consideración que existen errores tecnológicos y errores humanos. ¿Ok? Entonces, como un término, un DRP es un plan estratégico operativo que define a una organización cómo responderá, cómo recuperará su sistema, datos y procesos críticos ante un evento como los antes mencionados. Entonces, pudiésemos simplificar que el alcance de un DRP es garantizar la continuidad del negocio y minimizar esos impactos en 4 puntos clave: fallas de la infraestructura, ciberataques, desastres naturales y errores humanos. ¿Okay? Recordando que también cuando hablamos de un plan o un DRP, todo arranca con el inicio de una acción o un evento. Debemos de evaluar ese impacto, debemos activar esa, mm, esa acción o ejecución identificada en todos estos documentación, arrancar el proceso de recuperación y normalizar el evento, que más adelante vamos a ver cómo funciona esto con las soluciones de Microsoft. Entonces, un DRP es un plan estratégico definido por cada organización, documentado por cada organización e identificado por cada organización para cumplir o estar seguro de que podemos tener la garantía de la continuidad del negocio. Teniendo como base esta definición que ofrece Azure para cubrir un DRP. ¿Ok? Entonces, Azure ofrece una solución que se llama Azure Site Recovery y esto es un servicio diseñado para garantizar la respuesta ante desastres en nuestras infraestructuras. ¿Qué hace un Azure Site Recovery? ¿Okay? Azure Site Recovery lo que hace es, de cierto modo, es agarrar una máquina, en el caso de tenerla en la nube, copio o replico de una localidad, recordando que cuando implementamos máquinas virtuales en Azure debemos de seleccionar una localidad. Llamemos la localidad una ciudad o un estado, una región. En el caso de Azure se denomina la costa este, la costa oeste, el centro de Estados Unidos, el norte de Estados Unidos e incluso en Brasil, en Europa y en otras localidades. Entonces, cuando hablamos de replicar una máquina de una localidad a otra, nos estamos refiriendo de tomar una copia de esa máquina en ese momento y moverla hacia otra región cuando hablamos de implementaciones en la nube. Cuando hablamos de implementaciones en infraestructuras físicas, vamos a imaginarnos que tenemos ese servidor en nuestro data center y lo que vamos a hacer es sacar ese servidor que se encuentra físico a través de un snapshot o copia y posicionarlo en otra localidad a través de esta solución, que más adelante vamos a ver cuáles son los recursos que se van a necesitar para lograr esto tanto en la infraestructura física como en la nube, que nos permite hacer un Azure Site Recovery. Nos va a permitir hacer lo que es el failover, que nos permite tomar, bien sea automático o manual,
una copia o una sincronización o activarlo al momento de una interrupción. Lo podemos hacer de manera manual e incluso lo podemos planificar con algún evento que se dispare o notifique para que la herramienta comience a hacer el ciclo de ejecución de mover este recurso o activar este recurso. Punto importante antes de mencionar el retorno del failover es que esto no, o sea, un término muy diferente a lo que es alta disponibilidad, ¿sí? Si ciertamente la Azure Site Recovery me permite a mí la continuidad del negocio y de cierto modo tener una alta disponibilidad, pero el término de alta disponibilidad abarca otro tipo de alcance, ¿ok? Entonces, después que hacemos un failover o el término del failover de ejecución, también tenemos el retorno de esa ejecución, es decir, retornar al punto original de donde se tomó la copia. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un servidor físico o en la nube, hago la copia, la replico a la zona secundaria, ya esta información que está en la zona principal ya no es de importancia porque la réplica que se hizo está en la segunda. Al activar el failover, le estoy diciendo a mi infraestructura que me apagues este recurso principal, que es el que está presentando falla por X motivo, y ya el recurso se encuentra en la zona secundaria para poder darle la continuidad del acceso. Pero, ¿qué sucede? Cuando ya tengo este recurso recuperado, perdón, el de la zona principal, debo de retornarlo. A eso hace mención al retorno en el término que estamos visualizando, que más adelante lo vamos a ver con más exactitud. Entonces, esta es la solución de Azure para este tipo de cumplimiento. Por supuesto, cada solución de Azure maneja ciertos términos, ciertas componentes para conformar lo que es su arquitectura. En pantalla observamos un poco lo que tiene que ver con cada uno de ellos que vamos a ir explicando en el proceso de esta presentación. ¿Ok? Por supuesto, en entornos locales vamos a tener servidores de Linux, servidores de Windows, bases de datos, pero dentro de esas soluciones se van a necesitar implementar lo que son agentes de movilidad, identificar si tenemos un hipervisor como VMware Hyper-V. También se debe tener en consideración que para poder hacer uso o habilitar este tipo de tecnología, vamos a necesitar algunos componentes como servidor de proxy, servidor de proceso, un servidor de protección, un agente de sincronización, un proveedor de conexión y un servicio de replicación de datos. Todo esto dentro del mismo producto. O sea, no veamos como que, oye, necesito cada uno de estos componentes como un servidor separado. No, esto es un agente, digamos que compacto, que dentro de esa aplicación o solución cuenta con cada uno de estos componentes para poder hacer el traspaso de la información a través de los diferentes canales disponibles. ¿Ok? Entonces, parte de la arquitectura y de los componentes que nos vamos a conseguir dentro de la solución de Azure Site Recovery son, digamos que cada uno de estos términos que vemos en pantalla. En la parte superior de la pantalla observamos como un menú que nos va a ofrecer la solución y este menú es importante identificarlo y entenderlo, ya que es el que nos va a permitir, de cierto modo, saber en qué posición está en este momento la ejecución del uso de esta solución o esta aplicación, bien sea al momento de implementarla y tenerla como protección de la seguridad o incluso en el momento de la ejecución de un desastre. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en consideración que hay que conocer algunos términos como failover, la validación, el commit y el reprotect. ¿Ok? Entre el commit y el reprotect es uno de los más importantes, ya que aquí es donde vamos a controlar momentos de donde voy a habilitar la disponibilidad del recurso, si en el origen o en el destino. Origen, la localidad principal, y destino, la localidad secundaria de donde voy a tener la réplica de mis datos. Entonces, failover lo que significa es vamos a mover la carga a un sitio secundario usando un punto de recuperación. Aquí nos pausamos un momento. Cuando nosotros implementamos esta solución, digamos que bajo fondo se están ejecutando réplicas constantes de los discos que yo tengo en estos servidores implementados. Al momento de hacer la implementación, lo que es la parte de hardware, como, bueno, qué tamaño de la máquina, la memoria, procesador, las configuraciones de red y todo esto, lo hacemos en un momento inicial, pero no se modifica en todo el proceso. Lo que siempre va a estar en constante actualización luego de la implementación de una solución de Azure Site Recovery es
la transferencia de datos, es decir, los discos. Si yo tengo un servidor físico con un disco, cada cierto tiempo, dependiendo de la política que se defina, se van a ir replicando bajo fondo esos discos, es decir, la data que yo tenga allí. ¿Ok? Entonces, en el failover vamos a activar el failover o a darle clic en el botón del failover. Vamos a decirle, ok, en este momento voy a tomar el último, de cierto modo, backup disponible de esa transferencia bajo fondo para iniciar el proceso de failover. ¿Ok? Pero ya, o sea, hay que entender que al momento de darle el failover no es que en ese momento él se va a traer la data. En ese momento él va a comenzar a activar las funciones que vamos a ver del lado derecho en detallados. En ese momento es que él va a iniciar el proceso de recuperación ante desastre. Pero bajo fondo ya esa data se replicó porque lo tenemos definido y esa es la idea de que siempre esté replicado para tener la última data posible en la zona secundaria. Okay, por eso les mencionaba en la presentación anterior que el término de alta disponibilidad es muy diferente a la recuperación ante desastre. ¿Okay? Es algo similar porque estamos garantizando una alta disponibilidad de nuestro negocio, pero los términos son muy diferentes. ¿Okay? Entonces, también tenemos el término validación, que es comprobar que esa replicación que se hizo se encuentra operativa. Tenemos el término commit, que es confirmar el failover y cerrar el proceso. Al nosotros marcar el commit, si lo vemos en la pantalla, lo vemos que en este momento se encuentra de cierto modo suspendido, que no me permite activarlo porque no se ha iniciado el proceso de failover o recuperación ante desastre. ¿Okay? Al momento de iniciar este failover, si nos vemos en la tablita de acciones, tenemos que como punto número uno, iniciar el failover. Podemos iniciar el failover en diferentes alcances. Lo podemos definir para una acción planeada, ¿sí? Como cumplir con, no sé, una normativa, una auditoría donde te piden, oye, tú realizas un failover cada cuánto tiempo. Bueno, entonces el punto número uno lo contempla un failover planeado sin pérdidas de datos. Tenemos un failover no planeado, que fue un desastre, se inundó el data center, se perdió la data, o sea, fue una acción no planificada. Entonces iniciamos ese failover no planeado. Es una acción de desastre, pero te permite igual tener tu acceso a ese recurso sincronizado en la zona secundaria. Pero también tenemos lo que se denomina pruebas del failover, que es lo que comúnmente realizamos o las empresas realizan para cumplir o documentar todos estos procesos antes de que se presente un evento, porque un evento casi nunca se presenta con esa magnitud, solo que nos preparamos para ese tipo de alcance. ¿Okay? Entonces, en las pruebas del failover nosotros vamos a tener las mismas acciones, el mismo comportamiento y la misma verificación de lo que sería un failover real. ¿Ok? Con la salvedad de que en las pruebas de failover no vamos a interrumpir lo que es el origen de donde viene la data principal. Es decir, si yo tengo un servidor en la ciudad de Miami o en Bogotá físico o en una infraestructura de Azure, y lo tengo replicado y quiero hacer un test failover, sencillamente yo planifico el día X, realizo el test failover y el servidor productivo principal sigue operando, los usuarios siguen operando y en paralelo un equipo seleccionado puede probar el acceso en este recurso sin alterar esa infraestructura principal. ¿Ok? Por supuesto, para hacer un test failover hay que tener en consideración que hay que desplegar unas configuraciones de las redes virtuales diferentes a la red principal para que no exista un comportamiento que pueda afectar allí. ¿Ok? Entonces, en estas pruebas de failover podemos hacerlo esto. Podemos hacer el test y regresar. Al momento de iniciar un failover, un test failover, vamos a elegir un punto de recuperación. En este caso, el último disponible. Siempre aparecen varias horas y podemos seleccionar cualquiera de ellas. En ese momento de iniciar el failover o el test failover, Azure va a crear lo que es una máquina virtual en su infraestructura. En el momento que nosotros iniciamos el failover o test failover, no antes. ¿Okay? Esto es importante tenerlo en consideración porque cuando hablamos de los temas de costos, siempre nos hacemos la pregunta, ¿cuánto me puede costar tener una recuperación ante desastre en la nube? Entonces, el momento de despliegue o de ejecución es que se implemente esta máquina virtual. ¿Okay? Y al momento de hacer las validaciones y ponerla en ejecución es que Azure va a comenzar a cobrar el componente de cómputo que se selecciona al momento de la implementación. Bajo fondo, en todo momento, siempre en la replicación, los discos van a estar replicados y es lo que comúnmente Azure
puede tener identificado como costo para este tipo de soluciones. ¿Okay? Entonces, en punto número 4, vamos a hacer la validación de la verificación de que la máquina esté funcionando. Podemos ingresar a ella y en ese momento está presente tanto la principal como la secundaria, a menos que la principal esté presente en un desastre. ¿Okay? Ya cuando pasamos al punto 5 es donde vamos a confirmar a esta solución que la máquina que se replicó o que está replicada en Azure va a ser la máquina principal. Entonces yo le doy commit, ¿ok? Es decir, confirmo de que esta va a ser mi máquina, ya no se puede cambiar el punto de recuperación, se limpia incluso todas las otras puntos de recuperación existentes y esa máquina pasa a ser la nueva máquina principal durante el proceso de esta eventualidad. El proceso de eventualidad puede ser 4 horas, un día, 7 días, es definición de cada necesidad, ¿ok? Pero es importante saber identificar eh, qué es lo que necesito en el momento de ejecutar un failover. Por supuesto, al completar el failover, debo de hacer una acción final que es hacer la replicación, pero a la inversa, es decir, regresar lo que se hizo en esa jornada o en esos días a mis data center principal. ¿Okay? Entonces sería el reprotect. Reverso y reprotejo todo lo que se hizo en la nube. ¿Sí? Después de tener ese servidor disponible para acceso ante un contingente, mis usuarios ingresaron, procesaron, guardaron datos y todo eso. Entonces yo necesito regresar esas registros o ese punto de configuración al origen y bueno, la herramienta te lo permite siempre y cuando se cumplan algunos requisitos. En paralelo también se pueden tomar acciones manuales posterior a tener un servidor ejecutándose en la nube y haber perdido el físico. Puedo implementar en el físico, soluciono y lo que se ejecutó en Azure lo traspaso de manera manual, pero no, la herramienta permite todo este proceso automatizado siempre y cuando se logre tener en consideración todas las configuraciones. Entonces, teniendo en consideración estos términos importantes como failover validación con mi reprotect, podemos hablar un poco de las diferentes compatibilidades o posibilidades de implementar esto. ¿Ok? Tenemos dos vertientes, para no decirle escenario, porque escenarios existen muchos escenarios posibles para la ejecución de una replicación. ¿Ok? En compatibilidad, Azure Site Recovery permite implementar sobre Hyper-V, por supuesto es producto de Microsoft, también es compatible con VMware y por supuesto también podemos utilizar Azure Site Recovery dentro de la propia nube de Azure. Es decir, si tengo una máquina virtual en Azure, implementada en la zona este de Estados Unidos, puedo habilitar el Azure Site Recovery para tenerlo en la costa este, en el centro o en Brasil o donde tenga esa necesidad. ¿Ok? Ahora, en Hyper-V y en VMware estaríamos hablando de soluciones de la infraestructura física. ¿Ok? En pantalla observamos un poco lo que sería la configuración de la infraestructura sobre VMware. ¿Ok? Entonces, al momento de implementar este tipo de soluciones en VMware, si se fijan, hay unos componentes que es un servidor único del VMware. ¿Ok? Por supuesto, para tener la solución de VMware hay que tener un vCenter. Dentro de este center se implementa una máquina como agente, que sería lo que es la máquina con todos estos componentes que les mencionaba, que lo que es el proxy server, el process server, el servicio de replicación, los agentes de los servicios, el proveedor de servicio de conectividad, que es el que maneja las credenciales con los productos de Azure, y el servicio de reprotect para lo que es el retorno de lo que se tiene sincronizado. Aquí podemos observar que de cierto modo también tenemos un indicador donde nos dice que cada uno de esos componentes está totalmente disponible o saludable. ¿Ok? En la parte inferior observamos lo que es la parte del descubrimiento de los recursos. ¿Ok? Y ahí observamos que existe un ítem denominado vCenter Server, que este sería nuestro servidor de VMware. ¿Ok? También nos da la oportunidad este tipo de soluciones de ver el estatus de ese recurso. ¿Ok? Si este servidor como tal, este servidor que utilizamos de virtualización, se apagó, aquí nosotros vamos a poder visualizar que no existe una conexión y cuándo fue su última replicación. Y también tenemos un estatus de error. Si se presenta un error con este componente o este servidor, lo podemos ver. Pero internamente, dentro de los productos que ofrece la solución, también podemos ver por separado cada uno de estos componentes, ese indicador que es muy importante. ¿Ok? También cuando vamos a hacer implementaciones sobre Hyper-V, nos vamos a conseguir como que debemos de definir un sitio y debemos de seleccionar este servidor. ¿Ok? Previo a esto, al momento de hacer estas implementaciones, Azure nos va a entregar, digamos que unos paquetes con unas configuraciones, incluso unos comandos de PowerShell que hay que ejecutar para poder lograr este tipo de configuraciones. ¿Ok?
hay que tener también en consideración cuáles son los requerimientos básicos al momento de implementar este tipo de soluciones dentro de Hyper-V o de VMware, ¿ok? eh, Azure entrega, digamos que por decir una ISO, un compacto, donde tenemos ya todas las configuraciones necesarias que se van a ejecutar dentro del hipervisor. ¿Ok? Azure te entrega este archivo, lo debes descargar, lo debes importar en tu hipervisor. ¿Ok? El archivo .ova pesa aproximadamente 15 gigas, que lleva el sistema operativo, los componentes y todo esto. Y los requisitos mínimos para esa máquina virtual que se va a ejecutar dentro del hipervisor es que debe de tener 8 core como mínimo, 32 GB de RAM y un espacio mínimo de 600 GB. Este espacio mínimo de 600 GB es porque él instala todos estos componentes o servicios que se mencionaron anteriormente y por supuesto él de cierto modo está haciendo como un snapshot dentro del mismo Hyper-V y tiene que tener un espacio de caché para poder hacer la sincronización con los servicios de la nube. Como recomendación, ese recurso que se va a implementar en el Hyper-V o en VMware es destinarle 16 core, 64 GB de RAM y los mismos 600 GB de almacenamiento. Esto para que el procesador em, no se ocupe tanto y tener bastante disponibilidad de memoria RAM, ya que en algunas implementaciones que se van por los requisitos mínimos, porque es lo único que se cuenta, puede generar en algún momento en esas réplicas que hace constante, puede llegar a consumir mucho procesamiento y puede generar algunos errores que al final cumple la replicación, pero tiene que esperar los siguientes disponibilidades de recursos para poderlo lograr con más tranquilidad. Entonces, como recomendación, si es posible, manejar los 16 core con 64 GB de RAM y el disco de almacenamiento. ¿Ok? Como beneficio de tener una implementación del Azure Site Recovery, bien sea en físico o en la nube, tenemos como beneficio minimizar las pérdidas por la inactividad, reducir los costos ante una recuperación de desastre, que es uno de los puntos más importantes, facilitar la toma de decisiones sobre lo que se debe hacer. Esto es importante para lo que mencionábamos al inicio, lo que es el documento de DRP para nuestras organizaciones, responder rápidamente a la duda para nuestros clientes y proveedores, asegurar el acceso a la información, proteger los activos críticos y asegurar una resiliencia frente a las situaciones inesperadas. Estos son de los beneficios principales. Muchos otros beneficios que les pudiese mencionar es un cumplimiento regulatorio ante diferentes normas como la ISO, que siempre nos van a preguntar si contamos con un plan de recuperación de desastre y este tipo de soluciones nos los va a permitir. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de beneficios, también pudiésemos decir, oye, rápidamente la solución me entrega sin horas técnicas de administrativa, bien sea del área de tecnología o de cualquier área responsable de documentar los procesos, esta solución nos entrega un mapita similar, bueno, el mismo mapita que estamos viendo en pantalla, nos los entrega la solución al momento de implementarlo y esto de cierto modo nos da una vista rápida de cómo tengo configurado mi infraestructura y dónde posiblemente esté alguna de las fallas, ¿ok? Si observamos en pantalla, observamos unas líneas verdes, esto significa que está saludable el componente. En el caso de VMware, que es lo que vemos en pantalla, observamos en la parte izquierda superior donde tenemos el vCenter, que es el repositorio de VMware. Observamos que de allí a la agente de replicación, que es la máquina virtual que se implementa dentro de VMware, está saludable, entonces por allí no es el problema. Si tenemos algún problema sobre la replicación, luego en la parte inferior del lado izquierdo observamos que está nuestro servidor de aplicación. En este caso vemos un servidor, el día de mañana pueden ser diferentes servidores, pero con cada mapita, ¿ok? Entonces tenemos nuestro servidor de aplicaciones, puede ser servidor de aplicaciones, puede ser un servidor de base de datos, puede ser un file server, puede ser cualquier servidor que tengamos nosotros seleccionado en nuestro Hyper-V, ¿ok? O en VMware. Entonces, de cierto modo observamos que la rayita verde está saludable, entonces el problema no es allí. ¿Okay? Entonces, ahora del lado de la nube, en este caso de Azure, vemos unas rayitas conectándonos contra el servicio de Azure Site Recovery, que es quien es el que va a estar analizando y procesando todo eso. Y allí, si no observamos ninguna normalidad en esta rayita, los servicios están correctos. ¿Okay? Del agente de replicación físico hacia Azure también hay una conexión con un blob storage, que es donde se almacena toda esta transferencia de datos bajo fondo. Entonces también hay una comunicación y una alerta posible. Y posterior a esto, el producto de Azure Site Recovery, lo que se hace la transferencia bajo fondo es replicado en disco. Puede ser un disco, pueden ser 5 discos, X cantidad de discos, dependiendo de cuántos discos tengo configurados en mi servidor origen. Si en mi servidor origen tengo 2 discos,
En Azure voy a tener 2 discos. Si en mi servidor origen tengo uno solo, en mi servidor de Azure voy a tener uno. Si en mi servidor origen tengo 8 discos, voy a tener 8 discos en Azure. ¿Ok? Entonces, de cierto modo, esto es un beneficio porque rápidamente vamos a tener, de cierto modo, este dashboard donde vamos a poder observar cuál es el comportamiento de cada uno de estos componentes. ¿Ok? La primera imagen que observamos era en escenario on-premise y Azure. En la segunda imagen observamos el mismo mapa, pero dentro de Azure. Es decir, es una máquina virtual que está implementada en la zona este de Estados Unidos y está siendo replicada a la zona oeste de Estados Unidos. Entonces, el diagrama va a ser igual, el comportamiento va a ser igual. ¿Okay? Otro de los componentes o la arquitectura o beneficio que vamos a poder desplegar es tener identificado como diagrama cómo va a ser el acceso de nuestra infraestructura. ¿Okay? En esta imagen que vemos en pantalla rápidamente podemos observar que el acceso a nuestra aplicación principal lo hacemos a través de los canales definidos y cuando vamos a un failover podemos tener el acceso a esas zonas secundarias a través de un túnel VPN definido a través de Azure o a través de los canales públicos sin ningún problema. Como recomendación, a través del canal público, perdón, del canal privado por un VPN, pero cada alcance se define dependiendo de la necesidad del negocio. Eso era como parte de beneficio y componente. Otro de los beneficios en el caso de la Azure Site Recovery es el análisis y vista rápida de los errores, como les mencionaba en el diagrama verdecito. Cuando entramos a la revisión de los ítems, vamos a observar un detalle de errores, un detalle de evento de las últimas horas y el estatus de cada uno de ellos. Si observamos en pantalla, aquí observamos un error, que es importante para que podamos verlo, porque comúnmente siempre va a estar en verde, pero en este caso vamos a observar un error. Tenemos el estatus de la replicación o la salud de la replicación y lo observamos como crítico. ¿Ok? Si observamos en la parte inferior, vamos a ver un ID del error y vamos a ver un mensaje del error. Cuando identificamos cuál es el posible error, observamos que la máquina origen está apagada. ¿Ok? Si la máquina está apagada por más de una hora, va a comenzar a generar todos estos errores. Entonces, algunas veces los errores son totalmente detectables o corregibles fácilmente. Algunas veces son errores, como les mencionaba, el comportamiento o uso de los recursos como procesador o memoria puede generar este tipo de eventos que te va a indicar, oye, el tiempo de escritura y lectura de los discos no se está tomando el tiempo adecuado, hay que revisar. Entonces Azure te va a dar este tipo de seguimiento. Y en el lado derecho vamos a observar el estatus de cada uno de los componentes. Tenemos el último test failover, que es importante tanto para documentación interna como para las auditorías. Podemos observar rápidamente cuándo fue el último test failover que se realizó. Podemos también tener, si hay algunas configuraciones realizadas, podemos también identificar cuál es el estatus del agente implementado. ¿Ok? Cuando existe una actualización del agente, nos aparece que hay que actualizar el agente o los agentes que están implementados. Entonces, de cierto modo, podemos tener este tipo de análisis. Otro de los beneficios que nos ofrece a la implementación de este tipo de soluciones de Azure Site Recovery es también poder tener una visión de dónde tengo mi recurso original y dónde lo tengo eh, como zona secundaria, como diagrama fácilmente para tomar una captura, publicarlo en una presentación de PowerPoint, agregarlo en una documentación como lo que es el documento de DRP o compartirlo rápidamente a la alta gerencia o entregárselo a un auditor, mostrárselo, mira, mi servidor está en esta zona, está siendo replicada, el último estatus es esto, el RPO tiene tanto tiempo. Entonces, estos son parte de los beneficios que ofrece tener soluciones automatizadas como la que ofrece Azure, en este caso Azure Site Recovery, que nos permite rápidamente, simple, fácil, tener el control, seguimiento de nuestras soluciones y nuestros productos. ¿Ok? Ya cuando iniciamos procesos de failover, test failover, otro de los beneficios que nos ofrece esta solución es que podemos documentar, ¿ok? Estos test failover. O sea, nosotros ejecutamos un test failover, cumplimos el proceso, verificamos el acceso al recurso replicado y podemos documentar si todo fue perfecto, si se presentó algún evento, si hay que tener en consideración para posibles failover otras cosas, incluso quiénes fueron los que participaron en esta revisión de test failover y queda documentado allí y podemos tener ese seguimiento como control de documentos sobre la misma infraestructura y eso
aporta un valor importante en lo que conocemos como seguimiento de lo que se realiza, ¿ok? Es importante que hay un check que se llama test file, en el test failover, que hay que marcarlo para completar el proceso, ¿ok? Al marcar esto, se va a depurar todo lo que se realizó para el test. Se borra la máquina, se borran los recursos, pero queda documentado el evento y queda documentado cuándo fue el último test failover. Es importante realizar test failover, ya que al momento de realizar un failover real, Azure recomienda que se haya realizado un test failover previo. El test failover se realiza para verificar lo que son las configuraciones de redes, los discos asignados, el tiempo y todas las configuraciones, y de que el usuario pudo ingresar sin ningún problema, y por eso es importante esta casilla de documentación. ¿Ok? Otro de los beneficios y un resumen cortito. Aquí vemos una sola máquina en escenarios donde tenemos 5, 10, 15 máquinas. Es importante este reporte, ya que nos ofrece una vista rápida de cómo tenemos el estatus actual. Si observamos allí en pantalla, vamos a observar el nombre de la máquina virtual o la máquina física. Vamos a observar el estatus de esa replicación. En este momento se observa que está saludable, el estatus se encuentra protegido, nos indica cuál es la zona principal, en este caso la zona este de Estados Unidos, nos indica el tiempo de RPO, nos indica cuándo fue el último test failover que se le realizó a ese recurso, y nos indica cuál es la zona de replicación, en este caso la costa oeste. Nos va a indicar si existe algún estatus de error en las replicaciones y nos va a indicar el estatus del failover. Entonces, rápidamente, si tenemos 15, 20 máquinas cubiertas con este tipo de protección, podemos tener un informe para lo que es el seguimiento diario y nuevamente para lo que son los cumplimientos regulatorios de los seguimientos. Entonces, esto es un beneficio más que ofrece la herramienta, ¿okay? Sin más que mencionar, entonces ahora vamos a ver un poco cómo se ve realmente esto en Azure y vamos a mostrar cada una de estas opciones de lo que tuvimos visualizando. Permítanme un momento para habilitar acá. ¿Okay? El recurso en Azure se llama Recovery Site Vault. Podemos conseguirlo en español como el almacén de almacén de copias de seguridad, y para el caso de las copias de seguridad se almacenan acá, o sea, el Azure Backup, y en el caso de la replicación lo vamos a conseguir en la parte de las replicaciones de los ítems. Cuando tenemos implementaciones sobre Hyper-V o VMware, vamos a conseguir este tipo de replicación o la configuración en el Site Recovery Infraestructura. En este caso, en las diapositivas le mostramos cómo se veía la parte de Site Recovery de infraestructura. Si no lo lograron detallar, esto queda grabado y lo pueden consultar para que vean cómo se observa esto. En este momento, como tenemos implementada una máquina en Azure, no hay ninguna infraestructura definida como tal, pero si tenemos implementaciones sobre Hyper-V o VMware, lo vamos a poder visualizar desde este alcance. En este caso, tenemos una máquina replicada de la zona este a la zona oeste, y podemos ver entonces rápidamente cuál es el estatus en este momento. En la diapositiva anterior observamos que había un error que se había presentado, la máquina estaba apagada. Durante el proceso del inicio de la sesión, iniciamos la máquina y por eso ya la máquina aparece con estatus saludable. Si entramos al recurso, observamos que ya aquí aparece con estatus saludable. Este es el mismo recurso que estábamos viendo que tenía un evento. De todas maneras, vamos a verlo aquí rápidamente. Si observan en pantalla, este mismo recurso al que estábamos haciendo mención de generamos un error a propósito para que veamos los estatus. Y si vamos nuevamente al portal de Azure en este momento, observamos que este mismo recurso se encuentra saludable en este momento, ya que la máquina virtual ya inició y ya comenzó a hacer su proceso de sincronización. Por supuesto, los eventos los vamos a conseguir acá. ¿Okay? El estatus ya se encuentra saludable, pero los eventos van a aparecer acá cuando fue el evento como tal. Podemos habilitar notificaciones para estos eventos, pero lo que les quería mostrar rápidamente era cómo se visualiza en este momento ese estatus. ¿Ok? Con lo que le mencionaba de los beneficios es el diagrama se hace solo, no hay que hacer nada. Él te lo entrega, tú lo que haces es lo imprimes, lo guardas, lo documentas y de cierto modo facilita mucho lo que es la parte de configuraciones, y también nos ofrece un mapita de lo que es la distribución del origen de donde está el servidor implementado, en este caso la zona este, y lo estamos replicando hacia la zona oeste. ¿Okay? Entonces, en una de las diapositivas les mencionaba de los componentes lo que era la parte del menú. ¿Okay? Si se fijan, todo esto está desactivado. Sin embargo, nosotros podemos hacer un failover, perdón, un test failover. Vamos a hacer un test failover en este momento y lo dejamos ejecutando.
Podemos seleccionar, como les mencionaba, cuáles son los últimos puntos de restauración o de replicación. Tenemos que el último punto es el día de hoy a las 9:38, hace que 5 o 10 minutos, y el anterior es a las 8:18. Okay, vamos a dejar el último, vamos a seleccionar una red virtual como recomendación. No sé si se lo había comentado en alguna de las presentaciones. Para los test failover se recomienda una red virtual diferente a la que se implementa por defecto al momento de hacer estas implementaciones. Porque es importante tener una red alterna, porque si tenemos integrado la plataforma de Azure a través de un túnel VPN con nuestra origen físico, si hacemos un test failover sobre la misma red virtual configurada para la conectividad, vamos a generar un conflicto de red porque van a haber dos máquinas con el mismo nombre y posiblemente con la misma IP. Lo mismo si son implementaciones en Azure, si tenemos un despliegue en Azure con Active Directory y muchas máquinas y utilizamos la misma red virtual para un test failover, vamos a generar un conflicto. La red virtual que se implementa debe ser denominada, si así es considerado, y como recomendación del mismo segmento o máscara que tiene definido la máquina origen, para que la máquina asuma la misma dirección IP y no tenga conflicto. Entonces, cuando vamos a hacer un test failover, lo recomendado es tener una red alterna con cualquier segmento, no importa nada. En este caso lo vamos a hacer sobre la misma red, no pasa nada igual porque es un escenario de pruebas, pero como recomendación tener una red alterna. Okay, vamos a darle clic en test failover. Él va a comenzar a hacer su proceso de inicio y nos va a estar indicando. Mientras se hace eso, le muestro rápidamente nuevamente el producto. Ok, buscamos el Azure Site Recovery. Vamos a ir a Site Recovery o podemos ingresar en habilitar Site Recovery. Esto es para las nuevas implementaciones. Cuando vamos a hacer nuevas implementaciones nos conseguimos con esto. Tenemos la opción de habilitar la replicación para máquinas virtuales en Azure. Tenemos la posibilidad de preparar la infraestructura para VMware y tenemos la posibilidad para preparar infraestructura sobre Hyper-V. ¿Ok? En el caso de Azure, si nosotros vamos a habilitar una replicación de máquinas, vamos a seleccionar el grupo de recursos, ¿verdad? Y seleccionamos la máquina virtual y allí podemos habilitar el recurso, ¿sí? Sencillamente con los siguientes pasos. En el caso de VMware o Hyper-V debemos de cumplir unos requisitos diferentes. En Azure, porque ya está en Azure, lo hace muy fácil. Yo les mencionaba en la sesión que sencillamente el archivo pesa 15 GB, se descarga, se debe de copiar una clave pública y con eso podemos hacer la integración del recurso. Lo mismo para Hyper-V. En Hyper-V debemos de preparar la infraestructura, identificar por supuesto el recurso en donde lo vamos a desplegar, descargamos este archivo de configuración y lo vamos a importar en nuestro hipervisor. ¿Okay? Vamos a ver cómo va el proceso que marcamos. Ahora aquí el status cambió a inicio de test failover. Vamos a entrar acá. ¿Okay? Dice que está en proceso de inicio. Y aquí vamos a ir observando. En este momento, Azure está creando lo que es una nueva máquina virtual en la zona secundaria. ¿Ok? Como les mencionaba, lo que ya se está replicando en todo momento, que decía que la última replicación fue hace 10, 15 minutos, son los discos. Recordemos que los discos es como que hagamos un snapshot del disco y lo copiamos y lo pegamos. Entonces Azure va replicando para sencillamente al momento de activar un failover, un test failover, lo que va a crear es el recurso de cómputo y le va a tachar estos discos. Que ya aquí vemos que está preparando la máquina virtual. Y ya aquí está disponible. ¿Ok? Vamos nuevamente a entrar a él. Y aquí nos manda un mensajito de que fue iniciado. Y acá, si entramos acá, ya él completó todos los procesos. En este momento, yo puedo ingresar a mi máquina virtual en la zona secundaria sin desconectar la máquina en la zona principal. ¿Ok? Como es un test failover, no puedo hacer un commit, lo que les mencionaba de definir que ya la máquina quedó en la zona secundaria. ¿Ok? No lo puedo hacer porque es un test failover. No puedo resincronizar ni puedo hacer un reprotect. ¿Sí? Lo que yo puedo hacer es completar el test failover. Vamos a hacerlo por el tiempo. Vamos a
a imaginarnos que ingresamos en esta máquina en la zona secundaria, revisamos, teníamos los últimos datos replicados de la última hora que fueron 15 minutos, 5 minutos, algo así, que fue de las 9:43, 5 minutos. Este, ingresamos, verificamos, vamos a decir que procesamos y todo esto. Y bueno, hicimos un test failover, verificamos. Vamos a completar el test failover, ¿sí? Si se fija, acá nos aparece la casilla. Si bien cierto, podemos marcar como completado y podemos completar el proceso sin documentarlo. Pero le mencionaba que para la documentación es importante documentarlo para aprovechar esta casilla para documentar lo que se hizo, el equipo, quién participó, cuánto tiempo fue el test failover, si se presentó algún evento y todo esto. Vamos a darle OK y él nuevamente va a proceder a completar todo este proceso. ¿Qué va a hacer en este momento? Va a depurar, es decir, va a limpiar los recursos que se crearon, máquinas virtuales, discos, tarjetas de red y todo esto lo va a eliminar y va a cambiar el estatus en nuestro indicador. Entonces, el último test failover que teníamos documentado, ya lo vamos a visualizar ahorita en un momento. Aquí se borró cuando fue el último test failover. En la presentación teníamos que el último test failover que se había realizado fue el 9 de noviembre. Vamos a esperar que termine el proceso para que nos aparezca cuándo fue la última fecha del test failover, que debería ser la del día de hoy. ¿Ok? Bueno, mientras completa el proceso, aquí ya completó. Listo. Entonces tenemos que cuándo fue su último test failover. Aquí nos indica que fue el 13 de noviembre a las 9:44 de la mañana. Ya con eso incluso podemos documentarlo para nuestras auditorías cuándo fueron las últimas pruebas de recuperación de desastre. Con esto podemos ir documentando. También es importante recordar que hay que documentar ese DRP con cada uno de la frecuencia que cada empresa requiera. Podemos definirlo cada 3 meses, cada 6 meses, anual. Va a depender de cada uno de sus alcances. ¿Ok? Entonces, con esto mostrado, nos podemos hacer algunas de las preguntas o las preguntas más frecuentes que nos hacen en este tipo de implementaciones es, o antes de hacer esta implementación es, si tenemos un servidor físico, ¿puedo usar Azure Recovery para cumplir con un DRP? Sí, perfectamente se puede hacer uso del Azure Site Recovery para cumplir con los planes de recuperación de desastre, pero tienen que tener en consideración los requisitos de implementación y como lo mostramos. Si tu servidor tiene la capacidad de poder implementar un servidor adicional dentro de ese hipervisor, perfectamente lo puedes cumplir, pero también hay otros requisitos que es importante tener en consideración. Hay que tener algunos puertos habilitados y credenciales y todo esto, por supuesto, dentro de lo que es el alcance de seguridad. Si se tiene todo esto, perfectamente puedes cumplir tu DRP con esta solución. Si tengo un servidor en Azure, ¿puedo usar Azure Site Recovery para cumplir como DRP? Totalmente, ¿sí? De hecho, esa es la solución que ofrece Azure para este tipo de alcance. Eh, Azure Site Recovery tiene un costo, sí. El producto como tal tiene un costo, o sea, el servicio como tal, pero también tiene un costo adicional, lo que les mencionaba. O sea, si yo tengo 5 discos en físico o en la nube y los voy a replicar en otra zona, ese costo siempre va a estar presente en todo momento. El costo del almacenamiento, el costo de cómputo, solamente Azure te lo va a cobrar cuando tú actives un test failover o el failover. El costo va a ser el tiempo de ejecución de ese cómputo durante esa ejecución. ¿Ok? Podemos tener ese tipo de costo de almacenamiento en el momento del despliegue. ¿Ok? Aproximadamente esta solución para físico creo que son como $15 por cada servidor y creo que en la nube tiene el mismo costo, si no me equivoco, no lo recuerdo en este momento, pero tiene un costo el servicio como tal, que sería como el costo de un Azure Backup aproximadamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Azure Site Recovery y Azure Backup? Es algo que a veces nos comentan mucho y más porque
cuando hacen evaluaciones o les hablan sobre el producto, dicen, ya yo tengo el producto, ¿sí? Porque como le mostré en la pantalla, es el mismo producto, solo que se manejan de diferentes maneras. Ambas soluciones ofrecen lo que es la protección y resguardo de nuestros servidores, pero cada uno tiene un cumplimiento diferente. En el caso de la Azure Recovery para la replicación, habilita las funciones de failover, tfailover, reprotect y todo esto, cosas que el Azure Backup no te lo va a manejar. Azure Backup te hace una copia de tu máquina virtual, pero la mantiene allí en esa región original. Hay un componente que también a veces lo confundimos, que es como sincronizar entre regiones. Lo tiene el Azure Backup como un servicio aparte, pero lo que te permite esto es restaurar esa máquina virtual en otra región. O sea, lo permite sí, si tienes habilitado el recurso. Y tienes que tener habilitado otras cosas allí como replicación de zona y todo esto. Entonces, de cierto modo lo permite poder recuperar esa máquina virtual en otra región, pero no te va a permitir tener el seguimiento que te ofrece la Azure Site Recovery, tanto para el mapa y lo que es el tiempo del RPO y el seguimiento. O sea, estas funciones no te la va a dar el Azure Backup como tal. ¿Ok? ¿Cuáles son las consideraciones a evaluar al momento de implementar un Azure Site Recovery para un ERP? Lo que le estaba mencionando. ¿Okay? Es decir, es importante identificar qué es lo que necesito lograr y mucho más cuando la infraestructura es física con Hyper-V o VMware, ya que debemos de tener en consideración las capacidades que voy a almacenar, el tiempo de replicación, cuál va a ser mi política de retención y cómo definí el documento. Si ya existe actualmente un documento de DRP, cómo yo configuro o llevo esta configuración al alcance de ese documento. Si el documento de RP no existe actualmente, puedo hacer las configuraciones y documentar en base a lo que configuré en este alcance. ¿Okay? Lo importante es tener en consideración que hay que identificar bien este tipo de alcance. Algunas normas, otra de las preguntas más comunes, algunas normas que puedan cumplir Azure Site Recovery, como el cumplimiento regulatorio. Es importante recordar que el Azure Site Recovery automáticamente no es que te va a hacer cumplir cualquiera de estas normas como la ISO, la PCI o la SOC. Automáticamente no es que, bueno, ya lo tengo y cumplo. Recordando que estas normas, y en este caso las auditorías, tú le muestras el producto y chévere, lo tienes allí. Pero también hay un seguimiento digamos, declarado de cada cuánto tiempo reviso yo el seguimiento o estos indicadores que me muestran esta solución. Entonces es importante de aclarar de que para cumplirlo, sí, el producto cumple y puede cubrirte parte de estas dentro de estos requerimientos de certificaciones, sí. Pero también tienes que tener consideración de que tú tienes unas políticas internas y tú defines que tú semanalmente lo revisas o que te llegue una notificación, todo eso también tiene que estar correlacionado. ¿Tá? Entonces, pero sí, Azure Site Recovery me permite cubrir las normas como la ISO, la PCI y la SOC, entre otras. ¿Okay? La transferencia de datos, otra de las preguntas, ¿es cifrada hacia el Azure Site Recovery? Sí. O sea, si yo tengo un entorno físico y voy a hacer una transferencia de datos, ya hablando del aspecto de seguridad, sí, Azure Site Recovery maneja un tipo de cifrado, ahí lo tienen en pantalla, y también maneja un cifrado en tránsito a través de los orígenes y destinos por los canales seguros del HTTPS y maneja los réplicas de almacenamientos a través de Service Side Encryption. ¿Ok? En la documentación que ofrece Azure hay bastante información bastante interesante y uno de los puntos importantes a mencionar que tiene que ver con el cifrado es hay implementaciones de Azure que tienen cifrado en los discos, ¿ok? Tienen discos cifrados. Entonces, en el pasado, esta solución no permitía tener replicaciones de zona cuando las máquinas virtuales tenían habilitado un cifrado de discos, ¿ok? Y es importante mencionar que la solución actualmente lo permite y bueno, entonces si las máquinas virtuales están desplegadas con discos cifrados, ¿se puede utilizar esta solución? Sí, ya se puede utilizar sin ningún problema. Por supuesto, con algunas limitantes para algunos de los recursos, pero sí, sí se puede utilizar. ¿Cuáles son esas limitantes? Por supuesto, permisos al baúl donde se almacenan las credenciales de esta encriptación. Recordando que cuando encriptamos un disco tenemos que asignar unos certificados, un key, cosas así, y eso se almacena eso se guarda en un almacén de seguridad. Entonces, hay que tener en consideración estas limitantes al momento de configurarla. ¿Ok? Y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna necesidad, están los canales abiertos en este momento en el chat
tenemos canales como los correos de comercial@mentum.com.co, y no me queda más que agradecerles por participar en esta capacitación y recordarles que tu participación es clave para seguir transformando todas estas experiencias digitales, e invitarles para las siguientes sesiones que estamos preparando para ustedes. Queda nuevamente más que agradecerles por su participación y espero que esta presentación le haya sido de bastante agrado y de bastante información para nuestras organizaciones. Muchas gracias, quedo atento para cualquier duda.